Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según su geografía o el momento en que decidan ver este programa. Bienvenidas a una nueva emisión de La Comuna. En esta ocasión tendremos un programa muy especial, ya que la delegación de compañeras de la ROA asistió a una reunión en Jalapa del Marqués, en Oaxaca. Una reunión en donde acudieron más de 500 personas, como medios libres, organizaciones y colectivos provenientes de pueblos originarios que se oponen a la construcción del megaproyecto del corredor interoceánico en el istmo de Tehuantepec. También asistieron otras resistencias como los familiares de los 43 estudiantes de Yotzinapa, entre otros. Quédense a escuchar los testimonios de lo que sucedió en dicha reunión. Con la participación de Xavier, Amaranta y Caro, esto es La Comuna. Desde Jalapa del Marqués, Oaxaca, nos convocamos en el encuentro en defensa de nuestros bienes naturales y comunales, el Istmo es nuestro, para informar, analizar y organizarnos ante la imposición del llamado Corredor Interoceánico, que pretende ser el nudo que articule los proyectos estrella de la Cuarta Transformación, como es el mal llamado Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el proyecto integral Morelos y toda la infraestructura energética que pretende interconectar estos y más megaproyectos para abastecer el consumo energético de las grandes industrias y los mercados nacionales e internacionales. Asimismo, reflexionamos sobre este sistema capitalista y patriarcal que atenta y violenta contra nuestros cuerpos, bienes naturales y territorios. Acordamos organizarnos para fortalecer las luchas de resistencia de los pueblos del Istmo y de todo México, frente a la imposición del corredor interoceánico y los megaproyectos que buscan reorganizar y saquear el sureste del país en beneficio del capital corporativo internacional. Buenas tardes y buenos días a quienes nos escuchan desde distintas latitudes. Estamos aquí Amaranta, Carolina y yo, Xavier, que somos quienes fuimos en representación de la Red Universitaria Anticapitalista a Jalapa del Marqués al encuentro en defensa de nuestros bienes naturales y comunales, el Istmo es nuestro. Y bueno, hoy les vamos a platicar un poco de lo que vivimos, de lo que sucedió ahí en Jalapa del Marqués. Y voy a empezar yo platicándoles cómo fueron estos primeros días. Yo llegué antes del encuentro, llegué con un grupo que se llama Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria, que son quienes llegaron para apoyar con la instalación de Radio Comuna, que es una radio comunitaria en Jalapa del Marqués. Y bueno, este encuentro se llevó a cabo en la Casa Comunal Comunitaria, y en los días antes del encuentro nos reunimos entre varias mujeres, señores y niños para preparar el espacio. En estos días limpiamos toda la terracería, también limpiamos los cuartos y preparamos la comida que iba a ser servida en los días del encuentro. Y para mí fue muy bonito poder ver cómo desde la preparación del encuentro ya estaba ahí el trabajo comunitario. Todas las personas que estaban participando en esa preparación, pues lo hacían de manera voluntaria, ¿no? Y pues al final fueron quienes hicieron posible que todo estuviera listo para que el sábado llegaran defensores y defensoras de la tierra de todo el país. Y bueno, Amaranta y Caro, ¿quién quiere empezar platicándonos un poco de lo que sucedió ahí en el encuentro? Pues si quieren empiezo yo. Hola a todos. Pues nosotras, Caro y yo, llegamos como la segunda parte de la comitiva después de todo esta parte de la preparación. Llegamos justo el día que comenzaba todo. Por suerte y gracias a las indicaciones que nos enviaron desde que nos registramos, pudimos llegar sin ningún problema, porque la verdad es que nosotras habíamos escogido otra ruta que después cuando nos enviaron el correo resulta que era la ruta más larga y no tan económica, ¿no? Entonces estuvo súper bien que desde ahí cuidaran como
pues todo lo que se refería a los asistentes o a los que pensamos. Ahí me parece que eso es, pareciera súper banal, pero es importante, ¿no? Desde ahí se ve el cuidado y la atención para que tú asistas en las mejores condiciones y puedas participar bien, ¿no? Llegamos el sábado que iniciaba por la mañana, nos registramos, nos indicaron dónde nos podíamos quedar y pues nosotros ya vimos como todo el resultado de este proceso que tú empezaste, Xavier, y esperamos un poco a que las cosas se iniciaran. Nos dieron de desayunar inmediatamente, o sea, ya te registrabas y te pedían que fueras a la cocina por café y pan. Bueno, te invitaban a que fueras a la cocina por café y pan o un tamalito, que se agradece mucho después del largo camino y esas curvas, pero esperamos un poco a que dieran las cosas inicio y no sé si quieres tú, Caro, contarlo, tus primeras impresiones. Sí, muchas gracias, Amaranta. Hola a todos, todas las que nos escuchan. Pues yo solo compartirles, además agregar de lo que dice Amaranta, pues sí, hacer énfasis en la buena organización del evento, porque la verdad es que, como le mencionó Amaranta, desde antes de llegar al evento, pues la información fue muy clara y siempre estuvieron como muy pendientes de que todo estuviera como muy bien arreglado, ¿no? Entonces, nosotros... de trasladarnos de Ciudad de México hasta Jalapa del Marqués, pues sí fue como, pues toda la noche y casi mediodía trasladándonos y cuando llegamos ya estaban algunas, las mesas de registro pues instaladas, ya se veía todo como muy bien organizado, ¿no? Ya nos estaban esperando también, como dice Amaranta, los tamalitos y el café caliente, que pues la verdad sí hacía falta ya en ese momento. Eh, Me gustaría igual recalcar que es mi primera experiencia como, bueno, una de mis primeras experiencias en este tipo de eventos y me gustaría decir que que fue un espacio súper plural donde había gente pues de todo tipo y la verdad es que eso creo que enriqueció mucho el evento. Además, después de que hicimos lo del registro y estuvimos ahí como sondeando a ver qué había, dejamos nuestras cosas, después se nos hizo como una pequeña convocatoria a ver si nosotros íbamos, nos ofrecíamos para llevar las mesas, lo cual también fue una nueva experiencia para mí porque nunca lo había hecho. Entonces, nos organizamos ya de esta manera para llevar una de las mesas. De las cuales pues ahorita les vamos a platicar un poco más los detalles. Y bueno, eso es lo que me gustaría decir por ahora. Sí, pues después, justo como decía Caro, nos invitaron a participar en las mesas. Primero hubo la presentación se inauguró el evento con una mesa de ponentes donde estuvo Carlos González, Betina, Mario, este, mm, otras representaciones. Estuvo muy interesante porque se habló como del contexto de por qué nos estábamos reuniendo ahí. Es decir, todos sabíamos, hay un seguimiento de apoyo, ¿no?, a la Asamblea del Istmo, pero había que dar como contexto, ¿no?, a por qué o sea, por qué se estaba llevando a cabo esta asamblea, cuál era la intención. Y creo que ahorita que platicaba Caro de cuando nos invitaron o sea, desde esa presentación, desde que ellos inauguran el evento, se ve como muy claro que es la asamblea representada por una generación y otra. Y ahora que comenta Caro que nos invitaron a participar en las mesas, me parece que es importante, o a mí me pareció un rasgo importante, hay un empuje hacia las generaciones jóvenes de parte de la asamblea, o así lo sentí yo, no sé si ustedes también. Y entonces me gustó que era como, así vamos los jóvenes, ustedes están llevando casi que el evento, ¿no? Organícenlo y hay un acompañamiento, o sea, siempre había acompañamiento de Betina, de las otras compañeras de más edad, pero como que siento que el empuje fue hacia los jóvenes, como es como empiecen ustedes, ¿no?, a desarrollar este tipo de eventos y este tipo de organización. Entonces creo que ese también le dio como otro toque a
organización de la asamblea y me llamó mucho la atención porque yo sí he ido, no exactamente a asambleas del Istmo, pero esta es la primera también que voy, pero otro tipo de eventos donde participa la asamblea del Istmo, donde hay otro tipo de encuentros y me llamó la atención como este asunto generacional. No sé ustedes si lo sintieron también. Sí, sí, Amaranta, yo no lo había pensado así, pero ahora que lo compartes, sí, creo que fue así. A mí lo que me llamó mucho la atención fue que tuvieran la apertura de invitarnos a moderar las mesas. Yo la verdad me sorprendí cuando me dijeron que si yo quería moderar una mesa, pues no venía como mentalmente preparada, no dije como oral, porque éramos no sé cuántas personas, pero yo creo que como 100 personas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿100 o más? ¿Qué dices? Sí, yo hice como un conteo rápido y llegamos a ser Ajá, como 150 o algo así, porque igual también ajá. que me llamó la atención el número de asistentes. Ajá, entonces, bueno, para que las personas que nos están imaginando, ¿no? Puedan ahí un poquito visualizar la situación, pues se fue en una casa comunal comunitaria que no era muy grande, pero bueno, tenía un patio en medio, alrededor como una estructura de salones y en medio en ese patio fue que se montó una lona y ahí se llevaban a cabo la mayoría de las mesas y las presentaciones. Entonces a mí me impresionó, ¿no? Pensar que eran 100, 150 defensores y defensoras de la tierra y que nosotras, ¿no? Así como, pues que veníamos de, no de un proceso de este tipo, como que íbamos a poder participar activamente en el encuentro. A mí me pareció muy bonito saber que se nos está invitando y que teníamos también algo que aportar ahí. Sí. Sí, pues creo que justo eso, ¿no? Hay apertura y era como, pues sí esperas un poco que cuando vas, pues no sea solo ahí el asistente observador, porque sí es como diferente, es raro, ¿no? Pero creo que eso es también lo súper enriquecedor de este tipo de encuentros, ¿no? Siempre hay una forma de apoyar. O sea, si no hubiera sido ahí, a lo mejor hubiéramos podido ayudar en la cocina o algo en el registro, o pues el participar, ¿no? En parte de las reflexiones. Pero igual ya para no perdernos en los detalles anecdotarios, creo que podríamos hablar un poco de las mesas, o sea que eso también me parece un componente súper importante del encuentro, es decir, desde un principio lo pensaron como el primer día, como un espacio de reflexión, ¿no? Dar el espacio a reflexión en el que todos los asistentes con esa diversidad de la que ya decía Caro, pudieran se pudiera dialogar y pudieran reflexionar a partir de una serie de preguntas, que no creo que tengamos que compartirlas acá, porque podemos compartir un poco lo que nos tocó ver y escuchar a nosotras. Pero creo que sí, ese esfuerzo hizo que todos los asistentes, todas las asistentes, se como que sintieran que su voz iba a ser escuchada por todos, que iba a estar representada. Y además lo enriquecedor de intercambiar, ¿no? Eso, yo lo pude sentir en la mesa en la que nosotros nos tocó. O sea, primero era como hablar de qué sabíamos del Istmo, fue súper, o sea, revelador del proyecto interoceánico y el tren transísmico, como casi nadie sabe nada, ¿no? O sea, este sesgo de la información y es diferente que tú a lo mejor casi siempre lo personalizas y dices, no, es que igual yo no estoy tan informada porque no sé del Istmo o no sé, ¿no? A lo mejor no he tenido el cuidado. Es muy diferente saber que no, ¿no? Que es una estrategia, que todos identificaron ese problema, y que se comparte no solo con los proyectos que se están pensando para el Istmo, como nos explicaron desde la mesa de inicio con los ponentes, sino para todos los megaproyectos que buscan el despojo de los territorios, ¿no? Entonces, ajá, eso me pareció súper importante del intercambio que hubo en las mesas y de esa invitación, ¿no? A dialogar todos, pues sí, todo lo relacionado a los megaproyectos y a los territorios. No sé ustedes cómo vieron. Sí, a mí me gustaría aportar igualmente conforme, bueno, como ustedes también comparten y lo que estamos hablando ahorita de decir esta como invitación a las nuevas generaciones a hacer este tipo de eventos, la verdad es que a mí me sorprendió también y me gustó, me pareció súper enriquecedor como eh,
qué tan respetuosa eran las personas alrededor, nunca se interrumpieron, todo el tiempo escuchaban, aportaban, se notaba mucho la empatía que tenían entre todos, ¿no? Justamente porque a pesar de que no todas vivíamos en la zona del Istmo, pero todos y todas compartimos estar en contra de estos megaproyectos. Entonces eso yo siento que sí ayudaba mucho a que todos y todas participaran, se respetaran y además a mí algo mucho que me gustó pues fue justamente en nuestra mesa había un muchacho súper joven de Veracruz, de una comunidad de Veracruz. Entonces yo creo que eso a todas nosotras como la Rúa nos sorprendió, ¿no? Ver a esas nuevas generaciones que están interesadas y que vienen empujando súper fuerte porque es gente súper preparada que viene con una idea muy clara, ¿no? Y además de eso, también ver personas que a mí me dio la impresión que empezaban como a incorporarse este tipo de movimientos, pero que no son como de generaciones muy jóvenes, ¿no? Muy cerca de donde yo estaba en la mesa, cuando me tocó moderar, había una compañera, una señora, pues ya que se veía bastante mayor, que incluso la voz pues a veces no le daba, ¿no? Para poder compartir a todos como a un volumen que todos pudiéramos escuchar. Entonces me pareció como muy enriquecedor que ella pudiera compartir su palabra y que además nos expresara que se sentía escuchada, o sea, que se sentía escuchada y no solo eso, sino acompañada en el proceso. Sí, qué bonito. Sí, a mí también me gustó eso, ¿no? Primero que hubiera diferentes generaciones ahí mismo, personas también de diferentes estados, de distintos procesos de defensa del territorio y en distintos puntos, ¿no? Quizás como de un proceso de lucha. Como platicamos esta vez, fue bonito ver cómo personas que ya tenían más experiencia en trámites legales podían compartir su experiencia con otras personas que apenas se estaban enfrentando a conflictos así. Entonces siento que fue muy importante el espacio de diálogo y de escucha de distintas maneras, como por una parte intercambiar ese conocimiento y también el ser escuchadas y escuchados creo que también fue algo bonito. Creo que como en todo este tiempo de pandemia, tener un espacio así en donde podíamos vernos, ¿no? Y escucharnos y estar ahí reunidas y reunidos, creo que fue muy, muy importante. Y de hecho varias personas lo dijeron, ¿no? Ahí así de, no, pues hace mucho que no nos veíamos, ¿no? Hace mucho que yo no compartía esto. Entonces creo que pues la relevancia de encontrarnos ahí fue mucha. Y bueno, no sé qué opinen si ahorita hacemos un corte eh, y regresamos para seguir platicando de todo esto. Sale pues. Nos vamos a un corte y regresamos. Bueno, gracias. Otra, ¿no? Se hacen el lugar, así son, así son. Si nos ayudan otra vez, nomás déjenos afinarnos bien. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta cápsula de la comuna en donde estamos conversando sobre el encuentro en defensa de nuestros bienes naturales y comunales, el Istmo es Nuestro, que se llevó a cabo este fin de semana en Santa María, Jalapa del Marqués, Oaxaca. Y bueno, ahora regresamos para seguir platicando con ustedes qué fue lo que ocurrió en estas mesas de trabajo que se llevaron a cabo en el encuentro. Platicábamos un poco de cómo en estas mesas escuchamos y recibimos muchas denuncias de personas que venían de todo el país, pero en específico de Oaxaca, en donde se narraban situaciones de violencia, situaciones de efectos negativos que han tenido los megaproyectos en distintas comunidades y territorios del país. Y algo que platicamos que a nosotras nos impresionó mucho fue ver de manera concreta y pues de viva voz estos efectos negativos que están teniendo los megaproyectos en las comunidades. Y bueno, Caro, Amaranta, ¿nos quieren platicar de qué casos en específico les llamaron la atención o qué se llevaron de esta conversación?
Sí, bueno, yo en particular me quedé mucho con el testimonio de una compañera que justamente era de la región del Istmo. Ella nos comentaba que ella justamente vio desde primera persona la afectación, porque nos contó el caso de en una de estas estructuras de las eólicas que se encuentran instaladas en la región, hubo un derrame de una sustancia que hasta el momento no saben qué es, nadie les ha informado. Ella comenta que era algo así como aceite, ¿no? Que se ve como aceitoso, que incluso ha afectado áreas en la tierra de estos terrenos, de todas las eólicas, y ella nos contó que hubo un derrame en el que 3 trabajadores se vieron afectados por este. Estos trabajadores, incluyendo a su esposo, presentaron un infarto en ese proceso. Después de eso, pues se les dio atención médica, la cual ha sido deficiente, también hay que mencionarlo, que fue algo que mencionaron en la mesa. Y ella nos comentó que nadie les da información, ¿no? O sea, simplemente cuando pasan este tipo de accidentes, solamente pues se los llevan ellos mismos a la atención médica, pero nadie, ni la empresa, ni el gobierno municipal o federal se hace cargo de este tipo de afectaciones. Sí, es un poco como decía Xavier, si es una cosa es como saber y leer, ¿no? Como los estudios y como las cosas que se hacen notas y periodísticas o investigaciones académicas sobre los efectos que pueden tener los megaproyectos en las comunidades y en el territorio. Y otra cosa es escuchar ya los efectos en sí a partir de la experiencia de quienes habitan esos territorios, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el chico que decíamos jovencito de Veracruz, porque yo no conocía, por ejemplo, que en Veracruz se intentó instalar un basurero industrial, ¿no? Como parte del corredor interoceánico, ¿no? O sea, como, también eso estuvo muy interesante, como conocer, o sea, el que hubiera tanta diversidad de entidades del país, o sea, tanta representación, te hace entender cómo es que sí los megaproyectos están conectados, ¿no? O sea, primero cómo históricamente han buscado instalarse, o sea, no es que sean solo un proyecto de la 4T ahora, es como que la 4T está buscando concretarlos, pero son proyectos que han buscado, o sea, que todos los gobiernos han buscado instalar. Y luego cómo todos tienen conexión, ¿no? Al final como, y eso te hace entender como, sí, es un dictado del capital, ¿no? Y no son eso también nos lo dejaron claro Carlos y David, el compañero del observatorio, ¿no? De la UNAM. Entonces, con este chico, con el compañero de Veracruz, él nos explicaba cómo se dieron cuenta, ¿no? De la instalación o sea, que primero se los presentaron como una planta de reciclaje y después ellos al investigar y como comunidad, porque además lo importante también es que ellos se lograron organizar como comunidad y meter un amparo que detuvo la instalación de este basurero, pero eso no sé, o sea, pues justo algo que no conoces, que igual no tuvo tanta presencia mediática o que fue un proceso más local, pero que es súper importante, ¿no? Como eso es justo las comunidades organizadas tienen más capacidad de respuesta y acción ante esos proyectos y eso era algo que se recargaba mucho en la mesa, ¿no? O sea, lo importante que era por una parte la cuestión legal y por otro siempre la comunidad organizada, ¿no? En acompañamiento a estas acciones legales, como lo hicieron en Veracruz, que a mí me llamó mucho la atención pues porque no sabía del tema y porque un jovencito que sabía perfectamente y había participado en el proceso de defensa, ¿no? De su comunidad y de su territorio. Entonces, eso fue también, a mí me llamó muchísimo la atención. Cuéntanos tú, Sabi. Sí, pues esto que dices, Amaranta, a mí también me llamó la atención cómo a partir de las experiencias que compartieron me pude imaginar como en un mapa el corredor, ¿no? Y todo lo que conecta y cómo esos distintos megaproyectos al final como que se alimentan entre sí y necesitan uno de otro para existir. Y también esto me llamó mucho la atención como en el encuentro se mencionó, no nada más es esto en contra del corredor transísmico, es también en contra del Tren Maya y es también en contra de todas las mineras en todo el país, ¿no? Porque son parte de un mismo proyecto.
y una misma idea de país y de desarrollo, que al final pues lo que la apuesta es a la destrucción de todo, ¿no? Y a la destrucción de la vida en todos sus sentidos, en favor de que un 1% se vuelva aún más rico. Y algo que me llamó mucho la atención en las pláticas, no solo de la mesa, pero también ahí en el encuentro, fue la importancia de que el encuentro fuera en Jalapa del Márquez, porque pudimos ir a visitar la presa Benito Juárez, que estaba ahí muy cerca de donde fue el encuentro, y vimos cómo pues esta presa la construyeron a partir de la inundación de Jalapa del Márquez, ¿no? De lo que era el pueblo. Entonces es una presa que pues abajo tiene todo el pueblo inundado, que al final la presa se construyó sin el consentimiento de la comunidad y que ahora la presa no tiene como un fin, ¿no? O sea, realmente la presa está ahí como puesta para que se pueda usar como una hidroeléctrica. Y hay una tubería que va desde la presa de Jalapa del Márquez hasta la refinería de Salinas Cruz, y al mismo tiempo en la presa están echando desechos tóxicos de una minera que está en el poblado de al lado. Entonces como que no sé, yo sentí que Jalapa del Márquez era como este mapeo de en pequeño lo que está ocurriendo en todo el país, ¿no? Que es esta interconexión de los proyectos para lograr como pues una idea de nación. Y pues nada, eso fue como un poco lo que yo me llevo, así como de geopolítica que entendí ahí, que yo no sabía nada de eso. Y sí, no sé si quieran aportar algo más a esto. Yo, si me permiten, ahorita que estaban platicando, me acordé justo del testimonio de otro de los participantes de la mesa en la que estábamos, que dijo una frase como muy clara. Dijo, no dejemos que nos hagan consumidores, refiriéndose hacia estos procesos que ha tenido el crimen organizado, esta presencia que ya se tiene muy clara en varias de estas comunidades y cómo el crimen organizado ha servido también como una estructura de desplazamiento y afectando a todas las comunidades. Entonces, a mí esa frase, la verdad es que se me quedó así súper marcada porque creo que es algo que no dimensionamos, algo que no vemos, ¿no? Dentro de todo el panorama, pero que en varias ocasiones en la mesa también se mencionó, como el consumo de drogas y la presencia del crimen organizado en las comunidades es algo que ya está presente, es algo que ya está pasando y que es una afectación muy grande para estas personas. Esa participación a mí me llamó como mucho la atención, justo también por lo que él decía, ¿no? Como tener esta comunicación con los jóvenes, ¿no? Y a invitarlos a que no se dejen como hacer parte de este sistema que también lo único que busca pues es destruirlos. No sé si alguien más quiere compartir alguna otra cosa de la que se hayan acordado ahorita. Sí, pues con eso que hablabas del crimen organizado, el caso que lo comentamos ahí, que nos dejó impactadas a todas de lo que pasó en la Mixteca, ¿no? Lo que está sucediendo en la Mixteca con la tala ilegal y los conflictos en estas comunidades de donde es Irma Galindo y a donde además nos avisaron de otros desaparecidos, no solo de ella. Pero justo con esto del crimen organizado, ellos nos explicaban que la diferencia entre el proceso de este año, de lo que acaba de pasar en octubre, finales de octubre, y lo que había pasado en años anteriores es la ocupación del crimen organizado, como el crimen organizado ahora está como protectores de los taladores ilegales, o sea, y en conjunto con el municipio, y entonces hacen mucho más difícil la resistencia de las comunidades porque es otra estrategia por completo de protección, de armamento, ¿no? Y de ataque y acoso hacia los defensores, ¿no? Y por otro lado, la fortaleza de las comunidades para haber vivido el desalojo, o sea, el desplazamiento de su comunidad con un nivel de violencia impresionante, por lo que nos narraron ellos mismos, y al mismo tiempo ir al Istmo a trabajar y a hablar y a reflexionar en colectivo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, es decir, como inmediatamente reponerte, ¿no? O pensar que esa es otra, darle todo el peso a esos encuentros y a estas asambleas como una estrategia en la que puedes seguir en resistencia y defensa de tu territorio, ¿no? Entonces sí, también esa reflexión estuvo, pues fue como fuerte para mí porque
pues nunca lo había escuchado así, nunca había escuchado ese nivel de violencia de viva voz, a mí no me había tocado, ¿no? Es muy diferente allá. Hay otras experiencias de desplazamiento de comunidades, pero es muy diferente leerlo a escuchar, ¿no? Al compañero que vivió algo así, y además como pues estas, o sea, el pensar, ¿no? De un día para otro tu vecino, tu compañero en la comunidad está desaparecido, ¿no? Entonces sí, no sé, esa también fue una experiencia muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, está en la declaratoria del encuentro, o sea, no estamos, por si no estamos siendo muy claras en los lugares, en las referencias. En cuanto lean la declaratoria, es muy fácil identificar de qué hemos estado hablando, ¿no? Para que no quede así, que está volando. Sí, gracias, Amaranta. Sí, pues fue muy fuerte escuchar estos testimonios, ¿no? De un grado de violencia impresionante. Y pues eso pueden consultar en la página El Istmo es Nuestro. Ahí pueden consultar el comunicado, la declaratoria que se sacó a partir del encuentro, en donde pueden leer tanto una pequeña contextualización, después ahí está un resumen de las denuncias que se hicieron y también están las propuestas de acción que desde la campaña El Istmo es Nuestro y desde el encuentro se propusieron. ¿Les gustaría, Amaranta y Caro, platicarnos un poquito de a qué llegamos, ¿no? Después de toda esta conversación, de esta escucha, de un sinfín y sin número de denuncias, ¿no? Porque a pesar de que se intentó sintetizar ahí en ese documento todas las denuncias, yo me quedé la sensación de que eran muchísimas, ¿no? Y que si realmente fuéramos a hacer un documento con todas las denuncias de la violencia que los megaproyectos están causando en el país, nunca hubiéramos terminado, ¿no? Sería infinito. Entonces, bueno, nos quieren platicar un poquito de a qué se llegó, qué propuestas se dieron a conocer en el encuentro. Sí, gracias. Yo creo que justamente hablando de lo que platicamos al principio de esto, algo que se percibía de manera general en la asamblea y en los asistentes a ella era esta falta de información acerca de los megaproyectos en general, pero en este caso hablando de este corredor. Algo que se planteó como una acción importante en esta asamblea, pues fue justamente hacer una campaña de información permanente para que todas las personas que no supiéramos acerca de estos megaproyectos y en específico de este, pues ya tuviéramos una idea más clara. Creo que fue algo que como en todas las mesas se habló. No se sabe y hay poca información y esto además es aprovechado por los malos gobiernos para como confundir, ¿no? Usar esta desinformación y usar como verdades a medias o información confusa. Entonces se le quiso dar fuerza a una difusión sobre la información real que se tiene acerca de estos megaproyectos. Ese fue uno de los puntos de los acuerdos a los que se llegó al final. No sé, Amaranta, si quieres compartirnos algún otro. Pues, ajá, exacto. Además de la difusión, que fue como un punto que todos señalaron, creo que también como la importancia de un poco retomar las cosas presenciales, ¿no? O sea, como de hablar de sí, del cuidado y lo que significó la pandemia para las comunidades y los colectivos, pero y el otro como la importancia de ya poder encontrarte, ¿no? De buscar la forma de seguir cuidándote, pero al mismo tiempo ya poder encontrarte y apoyarte así en acciones concretas, ¿no? Porque también eso como que, pues, cómo hacer, o sea, también eso me pareció muy interesante de cómo lograr confluir todas esas ideas y esas reflexiones en acciones, en poner fechas y acciones concretas, en pensar acciones concretas, ¿no? A pesar de que, obvio, también hubo un montón de ideas para acciones y para etapas y como para seguir en resistencia a los megaproyectos, pero así lograr concretarlo en propuestas me parece súper importante y se hicieron, ¿no? Para el próximo año, se hicieron ya propuestas, se proponen cosas para el próximo año y entonces creo que eso también es una reflexión que nos deberíamos de traer todos, ¿no? Cómo intentar ir recuperando
pues sí, el cuidado siempre, porque la pandemia pues nos queda claro que sigue, pero buscar las acciones donde nos podamos retomar los unos a los otros y darle la importancia que eso tiene, ¿no? Para los movimientos. Sí, Amaranta, me parece muy importante eso. Creo que fue en nuestra mesa cuando una persona dijo que le parecía importante que buscáramos, a pesar de nuestras diferencias o con todas nuestras diferencias, los puntos irreconciliables que nos pueden unir. Y me pareció muy bonito y muy importante porque creo que al final del encuentro, cuando se redacta esta declaración, creo que fue un ejemplo de eso, ¿no? De una búsqueda de, a pesar de las diferencias en estrategias políticas, ¿no? De militancias, de perspectivas, acordamos vivir, ¿no? Y acordamos ciertos puntos que son irreconciliables. Entonces, ¿qué les parece? No, irreconciliables, no. Irrenunciables, sí. Sí, sí. Al revés. A pesar de todo lo irreconciliable, hay algo irrenunciable. Y bueno, ¿qué les parece si para terminar leo los 2 últimos párrafos de la declaratoria? ¿Les parece? Dice: acordamos que esta lucha es por la vida y que los pueblos indígenas hemos conservado más del 80% de los ecosistemas en el mundo y que frente a estos megaproyectos que están atentando contra la vida y pretenden desaparecernos como pueblos originarios, tenemos que seguir avanzando en el proceso de articulación entre los diferentes pueblos, luchas, organizaciones sociales y territorialidades indígenas y urbanas, para construir colectivamente planes de vida comunitarios que nos permitan seguir construyendo otros mundos posibles. Convocamos a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, sindicatos y pueblo en general de México y el mundo a sumarse a la jornada global contra el corredor interoceánico y los megaproyectos de muerte de enero del 2022 a abril del 2022. Coincidiendo con una acción dislocada el día viernes 22 de abril del mismo año. Rechazamos el corredor interoceánico y todos los megaproyectos impulsados por el capital nacional, internacional y el gobierno de la Cuarta Transformación. No negociamos ni nos rendimos. Fraternalmente, el Istmo es nuestro. Pues gracias a todas, todos y todes quienes nos escucharon el día de hoy. Esperamos les haya gustado esta conversación entre las tres. Si tienen alguna duda, la pueden poner en los comentarios. Les recordamos consultar la página de Facebook de El Istmo es Nuestro, leer la declaratoria completa. También les recomendamos buscar ahí en Facebook la página de Radio Comuna, que es la radio ahí de Jalapa del Marqués, donde también difunden información muy interesante. Y pues nada, Amaranta y Caro, ¿quieren decir alguna palabra de despedida? Pues muchas gracias a la Asamblea por invitarnos, a la RUA por mandarnos como comitiva. Sí, bueno, nosotras decidimos ir, pero es padre ser la comitiva del colectivo. Y gracias a ustedes por acompañarme en la travesía. Sí, yo también me gustaría agradecer por la invitación a esta nueva experiencia que yo tuve. También ustedes son unas grandes compañeras para este proceso, me acompañaron mucho en esta nueva experiencia. También decir que creo que una conclusión, ya cuando estaban en la parte final del evento, uno de los compañeros dijo que salía muy fortalecido de la asamblea. Entonces, yo me quedé mucho con esa idea, ¿no? De cómo el tejer redes, cómo el a veces solo conocer personas que están sufriendo lo mismo que tú te hace sentir esa fortaleza, ¿no? Y que justo para eso estamos aquí en la red universitaria, para buscar esas personas con las cuales podemos como formar estas redes y fortalecernos. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y pues gracias por ver también este programa. Si quieres, si puedes, si no, no verás. Ya no te quedes tanto, mejor ponte a sembrar. El agua en la vida más se puede acabar, pues la gente de arriba no la quiere quitar. El agua en la vida más se puede